Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, donde cada semana un invitado, una persona, nos comparte algún tema de crecimiento en nuestra fe, de conocer y vivir nuestra fe. Como toda la programación en general de NC, que es lo que se intenta y procura en esa formación, ese conocimiento en el amor de Dios y al prójimo, por supuesto. Hoy ustedes ven que a veces tenemos entrevistas remotas en distintos lugares o en otros países a veces también. Hoy tenemos la alegría de que nos visita, si no me equivoco, por primera vez en los estudios de aquí de NS Perú, en Arequipa, nuestro invitado de hoy, a quien ya presento, nos va a hablar sobre un tema muy bonito que cada año, como la liturgia, nos enseña, pero a veces nosotros no llegamos a profundizar. Hoy vamos a intentar conocer este tema un poquito sobre Jesucristo, Rey del Universo. Nos acompaña el Padre Manuel de Jesús, ya qué bonito nombre, todo, ¿no? Manuel de Jesús Celestino Reyes. Él es copárroco de la parroquia San Miguel Arcángel en el distrito de Caima, en Arequipa. Padre, bienvenido a los estudios por primera vez, porque en algunas charlas y conferencias sí que lo hemos visto y escuchado antes. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente es la primera vez que vengo a los estudios. Sí, y verdad, perdón, hace unos meses nos interconectamos también en una entrevista. Así es, ¿no? De manera virtual, Ajá. Pero pues eso. Muy amable, muchas gracias. Sí. Como ya los que nos ven y los que nos escuchan, bueno, un saludo a todos los amigos de la familia de NS, no solo en Perú, en otros sitios también donde este espacio probablemente se repita. Ya habrán escuchado el dejo del padre, que no es de aquí de Perú. El padre es dominicano, de la República Dominicana. Sí. Padre, ¿qué tiempo lleva por aquí para empezar? El dejo me delata, pero llevo ya casi 27 años. Fíjese, una vida. Sí. Una vida. Más de la mitad de mi vida. Fíjese. Y además de otras cosas que bueno, el padre se dedica también, si no me equivoco, padre, a una incesante también actividad intelectual, digamos, para la fe, si no me parece, ¿no? Sí, bueno, soy profesor en el seminario ya desde hace muchos años. Y hace poquito nos ha obsequiado un libro de José de Nazaret. José de Nazaret, destello de la paternidad de Dios. Que ojalá en otro espacio nos pueda explicar lo que contiene un poquito o la catequesis acerca de eso. Ojalá, lo vamos a coordinar. Bien, padre, la Iglesia desde ya sugiere, ¿no?, el tema una catequesis. Se termina el tiempo ordinario. Muchos ni nos damos cuenta solo porque el padre se viste yeso o cambia de color y termina, si no me equivoco, corríjame, con una fiesta así, que es una solemnidad, perdón, Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Efectivamente. Para empezar, padre, no sé si es la semana 33 o 34 del tiempo ordinario, del tiempo más largo de la Iglesia. No sé, para empezar, ¿qué es este tiempo ordinario y por qué termina precisamente con esta solemnidad? Respecto al tiempo litúrgico, es muy importante porque, o sea, como cristianos, estamos llamados a vivir con intensidad el tiempo que la Iglesia nos regala en la liturgia. Comenzamos con el Adviento, aproximadamente la última semana de noviembre o la primera de diciembre, 4 domingos, digamos así, de preparación a la Navidad. El Adviento tiene 2 partes también, luego viene el tiempo de Navidad. Después de la fiesta de la Epifanía, viene la fiesta del bautismo del Señor y comienza el tiempo ordinario. Tiempo ordinario porque la liturgia de la palabra nos, digamos así, nos invita, nos acompaña a ver la vida de Jesús en orden. Porque a veces el término ordinario tiene también una connotación negativa. ¿Es verdad? Es algo ordinario, común. Algo muy común. Nos gustaría más lo extraordinario, ¿no? Pero el tiempo ordinario mira al orden. Entonces, miramos la vida de Jesús, digamos, su vida pública, en ese orden que nos lo presentan los evangelios, sobre todo los sinópticos. De ahí que en el tiempo la liturgia se divide en el ciclo A, ciclo B, ciclo C. Sí, Tiempo ordinario, entonces vemos en el ciclo A el Evangelio de San Mateo. En el ciclo B el Evangelio de San Marcos, estamos en el ciclo B. Y en el ciclo C el Evangelio de San Lucas, que son los 3 evangelios sinópticos. Luego se interrumpe el tiempo ordinario después de unas 4 o 5 semanas y comienza la Cuaresma, generalmente a mediados o finales de febrero. Y luego
La cuaresma son 40 días, haciendo honor a su nombre, y luego viene la cincuentena pascual. O sea, después de la Pascua, 50 días hasta Pentecostés. Estamos hablando de 40 más 50, 90 días, 3 meses, y luego, después de la fiesta de Pentecostés, viene la solemnidad de la Santísima Trinidad, y de ahí se reanuda el tiempo ordinario, hasta generalmente digamos el tercer o cuarto domingo de noviembre. Son 33 semanas del tiempo ordinario. Correcto. Y el domingo, la semana 34, es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que corona, digamos así, todo el año litúrgico, invitándonos a contemplar a Jesucristo que viene como Rey. Qué bonito. Padre, alguien podría decir también, y voy a molestar con esta pregunta, ¿la iglesia se saca estas cosas debajo de la manga? ¿No? Bien lo ha dicho usted, no es ordinario, el ordinario viene de orden, pero alguien que quizá por desconocimiento, ¿no? Pero podría decir, ¿por qué tanto imponer, ¿no? Ese orden, repetir? Que ¿eso dónde está en la Biblia? Y hermanos no católicos, quizá es lo principal que dicen, ¿no? ¿De dónde se saca esto la iglesia? ¿O realmente tiene un fin más profundo? Claro, tiene, digamos, una causa y un fin. La iglesia de los primeros siglos se sintió heredera de un pueblo, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, o sea, recordemos que Jesús era judío, la Virgen María era judía, los apóstoles eran judíos, los primeros cristianos, aparece la comunidad judeo-cristiana, etc. Y por eso conservamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene, digamos así, comprende toda la historia de la salvación, que como sabemos empieza con Abraham, termina con Jesucristo, y los momentos más importantes de la vida, digamos, los momentos más importantes de la intervención de Dios en el pueblo de Israel. Estos momentos se conmemoraban con fiestas. Había una fiesta para recordar, por ejemplo, las 3 fiestas más importantes: la salida de Egipto, la Pascua, luego está que de ahí nace la Eucaristía. Jesucristo celebró la última cena conmemorando la salida de Egipto. Con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Luego está la fiesta de las tiendas, que es interesante también, que recuerda los 40 años que estuvo Israel en el desierto. Claro. Y luego está la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas. Se piensa que 50 días de la salida de Egipto llegaron al monte Sinaí y Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel, entregándole las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Una alianza que Israel no cumplió, pero que hay una promesa en Jeremías 31:31. Esta será la alianza que yo pacte con ustedes después de aquellos días. Escribiré mi ley en sus corazones. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y esta alianza, digamos así, quedará sellada de manera definitiva en Pentecostés. O sea, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es, digamos, el fruto de la Pascua que llega al corazón de los hombres y que, como dirá San Pablo, es el Espíritu Santo el que se une a nuestro espíritu y nos hace dar testimonio de la resurrección de Cristo, porque nadie puede decir que Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Wow. Padre, o sea, somos herederos de esta como liturgia, orden, así es, ¿no? de esta alianza, el pueblo cristiano. De hecho, el Concilio Vaticano II, digamos, de entre tantos términos para definir a la Iglesia, da cierta prioridad, sin descuidar los otros, al concepto pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, un pueblo en camino, pero ese término aparece ya en el Antiguo Testamento. Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Claro, claro. Sí. Y entonces, bueno, ya creo nos puede dar una idea de este orden, que la iglesia no se lo inventa, se hereda y se va construyendo también, me imagino, con el magisterio. Con el magisterio. En el Evangelio de San Juan dice Jesucristo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les llevará a la verdad completa.
Por eso en la Biblia hay muchas cosas que no las encontramos, Por supuesto. pero que sí las encontramos en la Sagrada Tradición. O sea, la revelación de Dios se contiene en la Sagrada Escritura, 73 libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo, pero luego también en la tradición de los padres que son los sucesores, digamos así, inmediatos de los apóstoles, los que han recibido de primera mano y luego han custodiado, han conservado y han sabido transmitir, como dirá el Papa Juan Pablo II, en una carta apostólica, Patres Ecclesiae, los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? ¿Cuál es el papel importantísimo que han desarrollado, cuya enseñanza sigue siendo válida y lo será hasta el final de los tiempos? O sea, para poder comprender tanto, digamos, la revelación de Dios en su conjunto, así como también la Sagrada Escritura, o sea, para yo poder comprender el Evangelio de hoy o del próximo domingo, si quiero comprender el sentido, digamos, profundo del texto, debo buscar qué han dicho los padres de la Iglesia respecto a este Evangelio. Caramba. Por eso, digamos, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio son tres elementos necesarios para una buena predicación. Y son los pilares, ¿no? Son los pilares, así es. De nuestra fe. Así es. Todo esto, ya me van avisando que viene en unos minutitos la primera pausa, quizá nos sirva también en esta conexión, Padre, que muy bien nos hacía con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Recordaba, hay una canción que dice, me imagino, parece que es con el Salmo, no recuerdo ahora bien, pueblo de reyes, así asamblea santa, pueblo sacerdotal, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el catecismo también enlaza allí un poco cuando menciona esta fiesta, esta realeza de Cristo, que entonces ya le vemos más sentido, Padre, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a hablar en un tiempo, decíamos antes de la grabación, en que, al menos en Latinoamérica, lo de reyes nos suena un poco una palabra retrógrado, ¿no? Impositivo, desfasado, ¿no? La democracia nos parece la perfección, aunque veamos varias barbaridades que se están dando en los sistemas democráticos, curiosamente. Hablando justo de este Salmo, Pueblo de Reyes, que es un texto de la primera carta del apóstol San Pedro, donde se dirige, digamos, no a una comunidad concreta, es una de las epístolas católicas, pero es que el concepto rey aparece constantemente, sobre todo en los salmos. El Señor es el Rey del mundo, tocad con maestría. Entonces, la realeza de Cristo, si bien es cierto, digamos, tiene una doble, no sé si decir una doble raíz. Primero, porque es hijo de Dios. Segundo, porque según la carne es heredero de la realeza del rey David. Entonces, comprender a Jesucristo como un rey meramente humano nos tiene, digamos así, nos deja incompletos. Claro, mucha limitación. Muchas limitaciones. Tenemos que remontarnos a los textos bíblicos, ver las raíces ya del Antiguo Testamento y luego también el sentido que daba el pueblo de Israel a un rey que no sea el emperador de Roma, ni mucho menos el rey vasallo que gobernaba en Israel en tiempos de Jesús, Herodes el Grande, sino que hay toda una profecía en el Antiguo Testamento que va en aumento, conforme pasan los siglos, va en aumento, hasta que llegue el momento en que aparece Jesucristo, es decir, viene el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, le llamaban Jesús hijo de David, uno de los apelativos más conocidos y que Jesús rechaza porque el concepto que tienen los judíos es de un Mesías político. Claro. Y Jesucristo, él dirá, yo soy rey, mi reino no es de este mundo. Y de hecho, las iniciales que aparecen en la cruz, INRI, es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, en latín. Así es. Entonces, pero Jesús no es el rey de los judíos, es el rey del mundo. Esto hay que explicarlo más, ya nos toca la pausa, Padre. E incluso usted me ha hecho recordar aquella bella homilía del 2011, antes de la Jornada Mundial anterior del Papa Benedicto, cuando menciona los Reyes Magos en busca
de un rey, pero totalmente distinto. Y recordaba esa bonita homilía de la realeza distinta que usted dice que el hombre de todos los tiempos al final busca. Así es. Le invito a una pausa para seguir hablando de esto, ¿sí? Estupendo. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, enseguida continuamos en este espacio donde hoy nos visita el Padre Manuel de Jesús Celestino Reyes para hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, esta segunda parte con nuestro invitado que hoy está aquí en los estudios de DNS Perú en Arequipa, Padre Manuel de Jesús Celestino Reyes, copárroco, una parroquia aquí de la ciudad de Arequipa, de San Miguel Arcángel, en Caima, él es de la República Dominicana. También nos comentaba que está 20 y algo años por aquí, 27 si no me equivoco, también ayudando en la labor de enseñanza en el seminario de esta ciudad. Padre, nuevamente gracias por lo que nos viene explicando, además también marcado con esa riqueza de la iglesia. Me he hecho acordar, me parece que era Monseñor Fulton Sheen, que en algún momento que una persona le decía que se declaraba atea o agnóstica, y él le preguntaba los motivos de que esta señora se declarara así, y al preguntarle él si era porque había leído toda la Biblia, ella no lo había hecho, había leído historia de la iglesia, no lo había hecho, había leído alguna historia de santos, no lo había hecho, él le decía con esa ironía que él tenía, que no era atea, sino ignorante, porque realmente todo esto cómo encaja esta riqueza y en muchos campos más de este don de pertenecer nosotros, pobrecitos, ¿no? Pecadores también, pero frágiles, a este pueblo, esta herencia inmensa que abre horizontes a la esperanza, al estudio y una maravilla. Así que, Padre, gracias porque así nos viene explicando usted también. Y habíamos visto un poquito... decíamos en las cámaras, detrás antes de la grabación, ¿por qué la Iglesia quiere marcar esta fecha y resaltarla? No resalta todas, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo que citar una fecha para luego remontarme a los orígenes. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, tal como la celebramos, la instituyó el Papa Pío XI el año 1925. Si bien es cierto que en su origen no era el último domingo del tiempo ordinario, sino era en un primer momento el domingo previo a la fiesta de Todos los Santos. Ah, mire. El último domingo de octubre, ya que Todos los Santos celebramos el 1 de noviembre, ¿no? Da la casualidad, bueno, no la casualidad, sino la causalidad, la providencia, que esta fiesta se instituye el año 1925 y al año siguiente, 1926, el último domingo de octubre cayó 31 de octubre. O sea, el último domingo del mes, 31 de octubre. Mientras que en muchos lugares ya se celebraba la fiesta de Halloween, que, como sabemos, tiene un origen muy antiguo, pero que luego será adoptado para otras cosas. Bueno, algo, digamos así, providencial. No es el mal, no son las brujas, sino que Jesucristo es el que reina, no solamente, digamos así, entre los cristianos, sino que es el Rey del mundo, el Rey del universo. Pero el año 1925, el Papa Pío XI instituye esta fiesta conmemorando los 16 siglos del Concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico. El año 325 se reúnen los obispos en Nicea, territorio que hoy pertenece a lo que es Turquía, para definir el origen divino de Cristo. Porque había un sacerdote llamado Arrio, del norte de Egipto, Alejandría, que había difundido una doctrina en la que sostenía que Jesucristo
era un hombre simple, no era Dios, no podía comprender que en Jesucristo se fusionaba, o mejor dicho, se había unido la naturaleza divina con la naturaleza humana. Por eso el concilio, mientras que Arrio había difundido esta doctrina, los obispos reunidos en Nicea declaran que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Lo que decía Arrio, Jesucristo es una criatura. Ajá. Entonces, Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y en este concilio, sí, el símbolo, es decir, el credo que resulta, la definición de la fe de este concilio, dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso y que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. ¿Qué es lo que decimos en el credo Niceno-Constantinopolitano? Efectivamente. O sea, su reino no tendrá fin. Ese reino que ya había anunciado el ángel Gabriel a la Virgen María. Es verdad. El Señor Dios le dará el reino, el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, ese reino de David se remonta a la profecía de Natán, pero todavía va mucho más allá, porque ya en el libro del Génesis aparece la profecía que hace Jacob a su hijo Judá. No se apartará el bastón de mando de entre tus rodillas hasta que llegue aquel a quien le pertenece. Entonces, de la tribu de Judá y de la dinastía de David nace Jesús según la carne. Él es el heredero del trono, pero con un reino no solamente para este mundo. Por eso es rey universal. No es el rey de los judíos, de un territorio, de una nación, de un continente, ni tampoco de una generación, sino el rey universal. Que curiosamente era lo que al mismo pueblo judío tanto le costaba, ¿no? Así es. Entender, aceptar que venía no solo para ellos, sino para los demás, ¿no? Pero hay algo más todavía, si me permite. El primer rey de Israel es Saúl. Sí. Porque el pueblo no quería a Samuel. Y cuando Samuel, o mejor dicho, el pueblo quería ser como los demás pueblos. Que tenían reyes. Que tenían reyes. Los de alrededor. Así es. Entonces, y cuando Samuel se acerca a Dios, o sea, reza, llorando, le dice Dios, ¿por qué lloras? No es a ti a quien desprecian, es a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. Porque incluso durante la monarquía de David, que es la figura más importante en la historia de los reyes de Israel, David se reconoce como rey vasallo bajo la orden del rey del mundo, que es Dios. Por eso David es un rey según el corazón de Dios, que es lo que luego pide también el Papa Pío XI, que los gobernantes y reyes reconozcan la realeza de Cristo que está por encima de ellos. Esto es escandaloso, padre, Totalmente. y decirlo ahora, Totalmente. como vamos, que todo es opinable, que una exaltación de lo subjetivo, ¿no? O sea, pero hablar de realeza y que Cristo y los gobernantes, ya estamos viendo en medios cómo se vapulea a la iglesia o a quien ose decir algo parecido, y sin embargo, ¿sigue vigente esa verdad, padre? Totalmente, totalmente. O sea, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su reinado, lo querramos o no, un día vendrá. Y justo ayer, la primera lectura del libro de la sabiduría decía, escuchen reyes de la tierra, presten atención, porque si obedecen a la palabra de Dios tendrán sabiduría, si no tendrán una sentencia implacable. Claro, suena muy fuerte, pero hay una cosa muy interesante. Cuando Jesucristo se le manifiesta a Santa Faustina Kowalska, le dijo, yo soy el Señor de la misericordia, pero también soy el Señor de la justicia. A eso no le gusta. Eso como mucho. Lo primero nos fascina, encanta. Pero lo segundo, o sea, es como cuando el papá llena de besos al niño, pero cuando le corrige, dice, te vas a tu cuarto, Claro. Al niño no le gusta, pero es por su bien. Claro. La corrección siempre viene bien. Y lo dice la misma Sagrada Escritura, ¿no? Así es. Y una buena palmadita ahí cuando hace, qué bien nos ha hecho a muchos. Entonces, es muy ¿no? importante que los poderosos de este mundo y de este tiempo reconozcan que no son eternos. Claro.
y que deben su cargo, ¿no? ¿no? Así es, ¿no? que hay alguien que está muy por encima de Claro, ellos. que Que todo poder viene de lo alto. Digamos así, no somos dueños, sino administradores ¿cómo de algo cuesta? que no nos pertenece. ¿Cómo cuesta eso? Pero eso a todo nivel, porque también nuestra vida, Claro. yo no soy dueño de mi cuerpo, pero sí soy responsable de mis acciones. Entonces ahí está. Sí. De toda la riqueza, Padre, que surge por donde estamos yendo, tenía dos ideas también, porque una pregunta que espero no se me olvide, se me suele olvidar las preguntas, era, bueno, entonces, ¿cómo es ese reinado? ¿No? ¿Cómo se va a ir aplicando o cómo la Iglesia quiere que se vea ese reinado? Quizá ahorita nos ha dicho una pista, pero antes quería quizá que nos dé una luz, Padre. Ya en los primeros tiempos parece un poco inconcebible porque está la cercanía a Cristo, ¿no? No han sido muchos 100, 200 años, o sea, está fresco. Pero ya vemos, a alguno le puede un poco escandalizar o llamar la atención de que haya errores sobre quién era Cristo. Y la misma Iglesia, lo que nos ha dicho el Concilio de Nicea, parecía como obvio que Cristo pues era todo eso, pero sin embargo usted nos dice, nos recuerda con la historia de la Iglesia, que se tuvieron que reunir para volverlo a proclamar e incluso contra un miembro de dentro de la misma Iglesia. Esto, entonces, no es nuevo, ya se daba, ya... Sí, es curioso y también muy valioso el hecho de que las grandes herejías, hay un dicho muy popular, no hay mal que por bien no venga. Entonces, las grandes herejías han dado lugar a que la Iglesia, digamos, los representantes, los obispos, los padres, se reúnan y luego puedan, no sé cómo decir, esclarecer, aclarar la doctrina de la Iglesia sobre este punto concreto. Entonces, las grandes herejías han dado pie al desarrollo de la doctrina. Si había cierta confusión sobre el origen divino de Jesús, primero, luego habrá confusión sobre el origen humano, que a lo mejor sí era Dios, pero tomó un cuerpo aparente, no real. Entonces dirán los padres, lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Jesucristo nos ha redimido porque ha asumido nuestra condición humana en todo semejante a nosotros, y cuando dicen semejante, dice igualito, no es que se parece, sino realmente 100% Dios, 100% hombre. Entonces asumió nuestra condición humana menos en el pecado. Sin embargo, porque el pecado no forma parte de la naturaleza. Qué bien. Dice, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo, dice la Escritura. Entonces, es algo antinatural el pecado. El pecado no pertenece, digamos, a la naturaleza humana, pero Dios lo permite. Dirá también San Pablo, Dios encerró todo en el pecado para poder compadecerse de todos. ¡Qué misterio! Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue una parte de todo un misterio. Pero esperanzador, ¿no? Totalmente. Esperanzador. Totalmente. Claro. Pero solo en Él podemos encontrar. Él es, como dice el apóstol San Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual debamos salvarnos. ¡Qué maravilla! Me ha hecho recordar, no sé si lo escuché en alguna conferencia, alguna clase, pero es que a veces cuando se plantean las herejías, precisamente el problema está con todas las consecuencias. Así es. Que incluso, digamos, no solo a nivel teológico se van a quedar, sino a nivel de la persona, antropológico, de la sociedad. Totalmente, ¿no? totalmente. Lo que hoy mismo, eso le iba a decir. Lo que sufrimos es justamente la carga, todas las secuelas de todas esas ideologías de hace 2 o 3 siglos atrás. Entonces, hay toda una consecuencia malsana que hace tanto daño al hombre cuando una herejía tiene sus... hasta el día de hoy hay muchas herejías que son... Yo me encontré hace unos 3, 4 años con una persona que me decía, Jesucristo no puede ser llamado... la Virgen María no puede recibir el título de Madre de Dios, sino Madre de Cristo, porque Cristo no es Dios. Ajá. Pero católico. Mire,
Y ahí está contra el magisterio, Pero, otro concilio, así es. y eso pasa, ¿no? Nos están marcando ya la última pausa y no hemos entrado todavía un poquito a desarrollar. Bueno, bendito sea el Señor y si Dios quiere volvernos a encontrar, pero creo que también nos expresa la riqueza, la fuerza de la fe que se aplica y es tan abundante para todo. Le invito a una pausa, Padre, quizá dejándole ya la pregunta que le mencioné hace unos minutos, pero también cuando en estos, nos decía usted, 16 siglos de conmemoración que el Papa Pío XI da este documento sobre el reinado de Cristo, o la fiesta, no sé cómo decirlo, también se vivía un contexto muy singular, que a veces nos parece que la iglesia está desfasada del tiempo, del mundo, ahora mismo nos pueden decir, pero es la que está en línea de batalla, incluso cultural, Así es. y responde a eso. Entonces, usted nos comentaba que Pío XI en ese momento también ocurría algo. Quizá Totalmente. nos pueda dar luz, Padre, para que podamos ya decir cómo reina Cristo, cómo quiere reinar en nosotros. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, última pausa del programa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, en este espacio que se comparte desde NS Perú en Arequipa para Lima, Cusco, donde hay estaciones convencionales y de internet en las plataformas que NS tiene para otros muchos lugares. Una alegría, además, un gozo, por lo que empezamos a desgranar de la riqueza que sale de la iglesia, que, ojo, sería otro tema, Padre, que en algún momento ojalá podamos conversar. Como usted me acaba de decir en la pausa, ese sano equilibrio. Hay que conocer la fe y para vivirla, pero la fe también es caridad. O sea, el inspirador de estos medios de comunicación, el padre Rodrigo Molina, le gustaba decir la fe complexiva, compuesta de que a su vez es caridad y a su vez es ese fe y a su vez es esperanza. O sea, no es uno sin lo otro y a veces nos vamos por querer resaltar, me parece decía también el querido Papa Emérito Benedicto XVI, por querer resaltar una cosa a veces terminamos negando la contraria, a veces sin querer y se da ese y como que eso incompleto, que la realidad está hecha de esa complejidad, ¿no? Y es el principio de las herejías, acentuar un aspecto negando los otros, pensando que esta es la verdad. Y la fe, nuestra fe católica, y católico significa totalidad, universalidad. Entonces es muy importante ver el panorama completo, buscar lo que une, no lo que divide, como dice el Papa Francisco. Parece sencillo, Padre, pero mire que hay que tener mucha honestidad y rectitud y vivirlo, ¿no? Pues uno se encuentra así con hermanos de muy buena intención, no sé, pero por acentuar mucho la caridad, la fe se queda y los otros, pues por acentuar mucho la fe, la recta doctrina, lo que el Papa Francisco también tanto nos despierta con esto, descuidan al hermano. Por ejemplo, el luteranismo, Martín Lutero, la sola escritura y quitó la tradición. Pero la Sagrada Escritura sin la tradición está mutilada. Por supuesto. Entonces, siempre hay que buscar la totalidad. Qué bello. Es como, bueno, son muchos temas, sí, pero por ejemplo, cuando se acentúa mucho los derechos de la mujer, pero al hombre se le olvida, y la familia es varón, mujer, con los hijos que son fruto de los dos. Es muy importante acentuar la unidad, no buscar, digamos así, lo que le separa, lo que el conflicto también, ¿no? No, o sea, hay que buscar siempre defender la unidad. Jesucristo dice, te ruego, Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Wow. Sí. Ojalá, Padre, de algo de esto podríamos dar como, porque la gente, el pueblo sencillo, que es lo que NS quiere hacer, ¿no? Llega a tantos lugares donde solo una radiecita está, un televisor que no tiene señal de cable, etcétera, pero con esa recta doctrina, la de siempre. Decía, no sé si el mismo Benedicto XVI o Juan Pablo II le decía al pueblo español en alguna visita que el episcopado tenía precisa, y lo felicitaba por algún tema complejo ese momento, el 80 y algo, porque tenía la obligación de cuidar la fe de los sencillos. Así es. ¿No? Y parece muy sencillo, pero en realidad es
Son estas amenazas que incluso surgen dentro de nosotros mismos. Pero bueno, ojalá en algún momento podamos hablar de sano equilibrio en esta... y Padre, veíamos un poquito estas preguntas que habíamos dejado antes de en qué contexto se da este documento del Papa para también ver cómo la Iglesia quiere o Cristo quiere reinar en nosotros. Sí, pero perdóneme porque quería subrayar, creo que la segunda pregunta no la respondí, no aclaré la idea completa. Jesucristo durante su vida pública, el contenido de su mensaje era el reino de Dios. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. Y luego en la oración cristiana por excelencia, el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Entonces, el contexto en el que se da la proclamación de Jesucristo como Rey del universo es porque el mundo venía, digamos, en una caída indetenible. Ya desde el siglo XIV, la Baja Edad Media, el nominalismo, cuyo representante máximo es Guillermo de Ockham. Fraile franciscano. Fraile franciscano. Como usted decía hace un rato, ¿no? Luego viene el racionalismo, digamos, cartesiano. Luego viene toda la Ilustración, la Revolución Francesa. Es decir, de hecho, conversaba estos días con alguien y llegábamos a la conclusión de que tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra Mundial eran ya indetenibles. O sea, era algo que venía, era una explosión que ya no se podía controlar. Entonces, en ese contexto, curiosamente, el Papa Pío XI, que es el que declara a Jesucristo, proclama a Jesús, dice hay que recuperar la realeza de Cristo, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, en el mundo. Muy pretencioso parecía, ¿eh? Sí, pero alcanzó algo. O sea, después de ¿cuántos años? 30, casi 60 años de que la iglesia había perdido los estados pontificios, logra recuperar al menos lo que hoy día es el Estado Vaticano. O sea, la iglesia vuelve a tener una sede, porque durante casi 60 años no la tuvo. Desde que el año 1970 pierde los estados pontificios, el mundo iba mal, muy mal. Hoy nos podemos quejar por lo que está pasando a nivel mundial con tantas ideologías. Hace 100 años la cosa no estaba mejor. O sea, es interesante leer un poco la historia, ver cómo tanto el laicismo, el comunismo, que ya estaba en Rusia desde el año 1917, recordemos que la Virgen de Fátima le dice a los pastorcitos, recen para que el mal de Rusia no se extienda por el mundo. Poco después de la Segunda Guerra Mundial llegó el comunismo a China y luego todos los estragos que conocemos a nivel mundial. El siglo pasado fue muy azotado, sobre todo la primera mitad del siglo pasado, por muchas ideologías, incluso por la gripe española, que murieron 50 millones de personas en 2 años. Fíjese. En 1918, 1919. Y la comparación de población de hoy con aquel entonces es muy notoria. Muy, sí. Entonces, digamos que el Papa era muy preparado, era un hombre muy culto. Pío XI era un hombre muy culto. Y esto le permitía tener una comprensión de la realidad muy completa. Veía cómo estaba el mundo y yo creo que de manera providencial fomentó y decía la mejor manera de recuperar la centralidad del reinado de Cristo es que se declare una fiesta anual, no algo provisorio, sino anual. Y como decía, en primer momento esta fiesta viene, el primer año se celebra el último domingo de octubre, es decir, el domingo antes de la fiesta de todos los santos, y ya será con el Papa Pablo VI, 1969, que pasa al último domingo del año litúrgico.
Ajá. Así es. Ajá. Entonces terminamos el año litúrgico, digamos así, reconociendo, mirando que el final del año, que hace presente también el final de nuestra vida, pues mirando a Jesucristo Rey, pero que viene con un reino que no es de este mundo, como también decíamos, un reino de paz, un reino de justicia. El Papa acentúa mucho la paz en el mundo, la paz en la familia. Las familias estaban disgregándose, había mucho desorden moral. Recordemos que como está el mundo, está la familia. Es verdad. Y como están las familias, está el mundo. Claro. Porque cada familia es una iglesia doméstica, pero también es una sociedad en pequeño. Si en la familia no se dialoga, la sociedad está en rivalidad. Si en la familia no hay respeto, si en la familia no se sabe quién es el papá o quién es la mamá, porque allí todos mandan, todos gobiernan, entonces la sociedad va mal cuando la familia va mal. Claro. Y el Papa veía, creo que tuvo una visión completa, tanto de pasado, con toda la historia inmediata que se vivía en todo el mundo entonces conocido, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, y luego el presente, pero también con una visión de futuro. Profética. Una visión profética. O sea, un hombre providencial para el tiempo que quiso Dios que gobernara la iglesia. Como suele ser, ¿no? Cuando el Espíritu Santo elige al Santo Padre, a cada Santo Padre según cada época, y cada ¿no? época Le da esa gracia para, ¿no? Totalmente, totalmente. Padre, esto es amplio, abundante, que realmente, no sé si lo digo bien, es muy rico. Pero en estos minutitos que ya nos faltan, usted mencionaba al iniciar este último bloque, acentuaba estas dos palabras, ¿no? En la oración del Padre Nuestro decimos que venga el reino de Cristo. A nosotros tu reino, sí. Y también hacía mención de otra idea que ahorita no la recuerdo, pero ¿cómo podemos nosotros ya ahora que vemos que esto no está inventado al acaso, tiene todo un contexto, también toda una providencialidad, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nosotros ahora personalmente, yo en casa, con mis hijos, con mi esposo, en el hospital, quizá con muchos años ya encima también, cómo puedo vivir esa realeza de Cristo en mi cotidianidad? Sí. Yo espero que estemos al final de la pandemia. Ya hay mucha gente que ya está, digamos, un poco cansada de todas las restricciones que han sido necesarias, por supuesto. Y mucha gente, digamos, ha recuperado la oración en familia. Y yo creo que debemos reconocer que no somos mera materia. El hombre ha perdido la trascendencia. Don Bosco, cuando le preguntaban ¿a dónde vas?, él decía al cielo. Y podía ir a la tienda, podía ir a su despacho, podía ir a ver al oratorio con los chicos, siempre iba al cielo. Entonces yo creo que es muy importante tener presente el cielo. El reino de Dios es el reino de los cielos, pero que el cielo lo podemos también empezar a vivir buscando el diálogo, la comprensión. Hay un Salmo 71, que habla me parece que un salmo de Salomón, dice: tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino, Señor. Es un salmo con música, o sea, musicalizado. Entonces, es bonito porque si tu reino es vida, es muy importante defender la vida, la nuestra, pero también de aquellos niños que están por nacer, también de los ancianos, de los enfermos, de las personas que necesitan de nuestra ayuda, Inmigrantes, de los inmigrantes, de la gente que también nos encontramos en la calle que necesitan nuestra limosna para poder darnos hoy nuestro pan de cada día. O sea, el alimento material, para que el Señor, yo comparto el alimento material esperando que el Señor me sacie también con el alimento espiritual. O sea, tu reino es vida, tu reino es verdad. Hay mucha mentira a todo nivel. Entonces es importante inculcar ya a los niños la importancia de la verdad. La mentira está condenada por el 8º mandamiento. No levantarás falso testimonio ni mentirás.
Dice Jesucristo que el diablo es mentiroso desde el principio. Y hay mentiras a todo nivel. Hay mentira a todo nivel. En la casa, en el trabajo, en los matrimonios, digamos en todo nivel. Entonces, tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es Dios habitando en el corazón del hombre, buscando, acercándose al sacramento de la reconciliación, acercándose al sacramento de la Eucaristía. Tu reino es amor. Tantas familias donde hay odio, que no se reconcilian, que no se piden perdón, hay muchas ofensas, gente que se atropella. Entonces yo creo que podemos debemos recuperar tantas virtudes humanas para poder comprender qué cosa es el reino de Dios. El que ama ha cumplido la ley entera. Cuando perdonamos o pedimos perdón, eso no nos quita nada, no nos degrada, todo lo contrario. El humilde no es, digamos, inferior al soberbio. A los ojos del mundo sí, pero Jesucristo se humilló a sí mismo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es bonito cuando en la familia también se fomenta la humildad. Claro. La enfermedad nos hace humildes. Es verdad. Nos pone, digamos, nos hace indefensos. Dependientes del médico, de la enfermera, de los familiares, para todo, hasta para comer, no digamos para el aseo y otras cosas. Entonces, reconocer quiénes somos, que no somos eternos, que necesitamos. El reino de Dios más que es una necesidad, porque cuando Él reina en mi vida, en mi familia, en nuestra sociedad, ya nos reina el odio, nos reina el mal, nos reina la venganza, nos reina la maledicencia, nos reina la indiferencia, nos reina el pecado, nos reina el príncipe de este mundo, que es el demonio. Qué bien que está el reino de nosotros, dentro de nosotros, y esto a la Virgen también le pedimos. Padre, ya hemos llegado al final y es como que yo siento recién hemos empezado. Bueno, si Dios quiere, la Virgencita lo permite, esperamos volverle a tener. Entre cámaras han quedado algunos temas muy interesantes, especialmente para pedir también por los sacerdotes, decíamos en la pausa, ojalá podamos tratarlo, por qué se dice esto en otro momento. Y para despedirnos, le agradecemos mucho que esté con nosotros, que haya estado con nosotros, y solemos despedirnos con una bendición para todos los oyentes, padre, televidentes, que puedan escuchar, ver este programa antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias también a todos los hermanos que nos acompañan. Recen mucho por la iglesia, recen mucho por nosotros, los ministros, que tenemos una misión grande, una misión de llevar las almas al cielo, pero también la podemos entretener en este mundo. Entonces es importante que recen mucho por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Padre, muchas gracias. Bueno, gracias a usted nuevamente, gracias por la invitación y muy agradecido por la invitación. Bueno, si Dios quiere, hasta pronto. Hasta pronto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan, que en nuestra programación tenemos más para usted, este camino, Dios mediante, para también ir al cielo. Hasta pronto.